Buenas noches con todos, les doy la más cordial bienvenida a esta plataforma de reuniones que tenemos ahora con la Escuela de Gestión Pública. Y agradezco la presencia de Yanis Seinfeld y Nicolás Besic para esta noche, para hablar de algo súper interesante que es las ciencias conductuales, la economía del comportamiento y su aplicación a las políticas públicas. Yo quería simplemente, además de darles la bienvenida, comentarles que en la Escuela de Gestión Pública lo que estamos haciendo es más que el fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios públicos. Lo que nosotros queremos es que su paso por la Escuela de Gestión Pública sea una experiencia integral. Y en ese sentido, brevemente, quería comentarles que la escuela tiene en realidad 4 componentes fundamentales sobre los cuales está basado su enfoque. Y estos tienen que ver, uno, con desarrollar plataformas de participación, por ejemplo, estas que estamos actualmente, donde podamos crear estos espacios de diálogo de los principales temas del país, con el objetivo justamente de que podamos enriquecer nuestras posiciones, ver qué elementos nuevos, innovadores tenemos también de parte de la academia y poder hacer estas discusiones en un espacio totalmente libre, transparente y de mutuo respeto. También la Escuela de Gestión Pública quiere generar conocimiento aplicado. Nosotros tenemos un centro de investigación que tiene más de 110 profesores a tiempo completo haciendo investigación y docencia, y eso nutre de manera muy importante toda la propuesta de políticas públicas, las discusiones y la propuesta también de nuevos instrumentos. Entonces, creemos que la innovación y las políticas públicas basadas en evidencia son muy importantes y la escuela también quiere contribuir en ello. También tenemos una unidad de monitoreo e innovación, porque creemos también que la innovación se tiene que dar en el ámbito público. Tenemos análisis de información cuantitativa de Big Data y que eso también va a permitir que la ciudadanía en general pueda tener mayores elementos para crear sus propias posiciones, ¿no es cierto? Y también para que podamos ver si es que las políticas públicas tienen impacto. En esta unidad estamos alojando los observatorios de las políticas y la gestión pública, donde si ustedes han visto nuestro Facebook, por ejemplo, estamos poniendo varias infografías que justamente son producto de ese manejo de datos, pero no solamente eso, sino de poder traducirlos de manera simple, sencilla y que llegue a la mayoría de la población. Entonces, la experiencia en nuestras maestrías, programas y cursos va más allá de estos temas, porque obviamente hay un enriquecimiento de todas estas áreas que llegan hasta la docencia, justamente, que es donde queremos incidir. Entonces, yo les agradezco de antemano su presencia el día de hoy, su interés en este tema y en todos los temas que maneja la escuela. Este programa en especial es un programa que tenemos con nuestro socio Videnza, por eso Yanis está aquí presente el día de hoy. Es un socio estratégico de la Escuela de Gestión Pública, así que, y como comentaba antes de entrar a la sala, estoy muy contenta que justamente tanto Nicolás, Yanis y yo somos de esta casa de estudios, así que un gusto de estar con ustedes esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias, Elsa. Ahora le damos pase a Yanis Seinfeld. Adelante, Yanis, bienvenida. Participando en este webinar. Agradezco mucho su participación, agradezco mucho la presencia de Elsa y por supuesto a nuestro invitado especial que es Nicolás Besic. Yo vengo a darles la bienvenida no solamente a este webinar, sino a incentivarlos a entrar al programa de especialización en economía del comportamiento, porque es un tema, como bien señala Elsa, muy vigente y de gran relevancia. La economía por mucho tiempo
ha sido una de las ciencias sociales que más han contribuido con sus aportes y sus recomendaciones a la formulación de políticas públicas. Sin embargo, como bien señalan los creadores, digamos, de esta rama de la economía, el hecho de poder utilizar las ciencias, o la mirada, digamos, de las ciencias de la psicología y la neurociencia, permiten contribuir de mejor manera a la elaboración de políticas públicas, a que estas políticas públicas sean más eficientes. Uno de los principales aportes que tiene la economía del comportamiento para la formulación de políticas públicas ha sido justamente la teoría del refuerzo positivo o nudge theory, ¿no? Que propone influir en la toma de decisiones de los agentes, pero sin restringir su libertad de elección. Y sobre eso es que el día de hoy nos va a hablar Nicolás, quien además es un docente muy importante en el programa y que tiene mucha experiencia para compartir con nosotros. Simplemente dejarlos con la presentación de Nico y comentarles que son ya diversos países que ponen en práctica esta rama de la economía para mejorar, para ser más creativos en la formulación de políticas públicas en diversos sectores, en educación, en medio ambiente, en salud, en seguridad, ¿no? Todos ellos temas críticos para el desarrollo de los países. Y qué duda cabe que en el Perú estos temas son indispensables de ser abordados para mejorar, digamos, nuestras condiciones, y qué duda cabe que este momento de la pandemia es un momento clave para poder pensar y tener mejores políticas públicas. Les agradezco muchísimo. Nico, te cedo la palabra. Muchas gracias, Yanis. Ahora le damos pase a Nicolás. Adelante, Nicolás, bienvenido. Muchas gracias, Priscila. Y no, para mí un honor estar con Yanis, con Elsa. Elsa fue mi profesora en la universidad y, bueno, con Yanis he trabajado y seguimos trabajando ya casi 10 años. Así que muy contento de estar con ellas. Y agradecerles a todos ustedes por el interés. Hay un gran número de participantes. Entiendo también el interés no solo en el webinar de hoy, sino también en el programa de especialización. Es un muy buen programa. Les voy a dar un poco más de detalles al terminar la charla de hoy, pero me gusta y se siente bien que haya tanta gente ya interesada en este tema que es relativamente nuevo, ¿no? Ya no tan nuevo como lo era hace un par de años, pero todavía sigue siendo un tema relativamente nuevo y cada vez más vigente. Empiezo a compartir la pantalla, me dicen si se ve bien. Se ve bien, Nico. Sí, ya en pantalla completa. No. Ah, ok. A ver, un ratito. ¿Ahí? Sí, ahí sí se ve. Ya, ok, gracias. Bueno, el tema de la charla para hoy es la importancia de las ciencias conductuales en el contexto de la pandemia, ¿no? De la crisis generada por el COVID. Y es que la pandemia y todas las acciones y medidas que se han tomado han resaltado aún más la importancia de las ciencias conductuales en la política pública. La economía del comportamiento, como o sea, su nombre lo dice, o ciencias conductuales, tienen que ver con cómo nos comportamos, ¿no? Cómo las personas actúan ante distintas políticas, ante distintos incentivos. Y en tiempos como este, donde hay gran cantidad de incertidumbre, de mucha información que mucha es cierta, mucha es falsa,
no se sabe qué va a pasar con el virus, habrá vacuna, no habrá vacuna, se le suma la crisis económica actual, se genera gran incertidumbre, ¿no? Y uno no sabe bien cómo va a actuar, el gobierno no sabe si es que cierta política efectivamente va a generar los cambios en el comportamiento que busca generar. Y en este contexto resalta el rol de la economía del comportamiento, que busca precisamente dar una teoría y evidencia empírica que permita entender mejor el comportamiento de las personas, predecirlo mejor y a raíz de eso poder diseñar políticas que no se basen solo en supuestos de cómo nos comportaríamos, sino de cómo nos comportamos en la realidad, ¿no? Dada esa breve introducción, la agenda para la presentación de hoy es ver muy brevemente qué es la economía del comportamiento. Entenderán, va a ser una presentación muy resumida, sin entrar en mucho detalle, pero algunos conceptos claves para entender. Luego, analizar ciertos conceptos clave ya de la teoría conductual que tienen mayor relevancia en el contexto actual y ver algunos ejemplos. Un tema muy interesante es, se habla en la economía del comportamiento de los sesgos y de que las personas no son racionales, entre comillas, y hay este tema de, pero y los hacedores de política también son personas, también tienen sesgos, ¿no? ¿Qué hacer con eso? Y un tema muy interesante que vi en la última publicación, cada año desde el 2014, desde el 2014 o 15, si no me equivoco, hay una institución que publica la Behavioral Economics Guide, y este año salió hace poco, la del año 2020, y hacen un análisis sobre cómo desde la economía del comportamiento y la visión que se tenía sobre el cambio climático, hay muchos factores en común que aplican al análisis del COVID-19. Y finalmente, darle algunas reseñas, alguna información adicional a la que ya puedan tener sobre el programa de especialización. Entonces, para empezar, cuando hablamos de economía del comportamiento, es necesario hablar sobre el modelo neoclásico, ¿no? O sea, ¿qué diferencia hay entre economía del comportamiento y economía a secas? Y entonces ahí tenemos que la teoría económica neoclásica asume que las personas somos totalmente racionales, es decir, que nos comportamos como si tuviéramos habilidades ilimitadas y que podemos hacer análisis de costo-beneficio para tomar nuestras decisiones, y para cualquier cosa básicamente hacemos un análisis costo-beneficio, maximizamos nuestra utilidad, ¿no? Dadas nuestras restricciones presupuestarias y de otros recursos. Ahora, claramente eso en la realidad no se da, no se llega a cumplir, ¿no? Y ojo, ahí no es que los economistas neoclásicos afirmen que las personas nos comportamos así, sino que se toman esos supuestos para poder desarrollar un modelo riguroso, parsimonioso, que permite explicar muchas cosas y que ha aportado grandes teorías y conocimientos a la política pública y lo sigue haciendo, ¿no? Sin embargo, desde otras ciencias como la psicología, la sociología, la neurociencia, hay teorías que complementan estos supuestos y que pueden ayudar a dar un mejor entendimiento de la economía, del comportamiento de las personas, ¿no? Entonces, en la vida real tenemos una limitada racionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no somos computadoras perfectas que hacen análisis costo-beneficio y que siempre maximizan su utilidad. Por ejemplo, al momento de seleccionar un seguro, no sé cuántas personas de acá tengan un seguro de salud, privado, digamos. ¿Cuántos han visto más de 5 opciones de seguro o más de 10 opciones de seguro? ¿Y cuántos se han puesto a pensar en la probabilidad que tienen de enfermar y cuánto les costaría si se atienden en una clínica privada pagando de su bolsillo? ¿O cuánto se les costaría si es que van al puesto de salud del MINSA y pagan la tarifa subsidiada, versus pagar el seguro mensual, ¿no? Ese análisis, estoy casi seguro de que nadie lo ha hecho. Lo más probable es que hayan comparado algunos planes de cobertura, se hayan dejado guiar por lo que les dijo algún familiar, algún amigo,
y en el momento en que encontraron algo que satisfizo sus necesidades, dejaron de buscar y eligieron eso, ¿no? Eso desde el punto de vista económico neoclásico no sería lo más racional, ¿no? Lo más racional sería tratar de tener toda la información disponible, revisar todos los planes y maximizar la utilidad, no quedarme con el que satisface mis necesidades. Luego tenemos una limitada fuerza de voluntad, y eso es, o sea, hay muchas frases, ¿no? Ya mañana estudio, ya mañana empiezo la dieta, ya mañana hago deporte. En el caso de ahora de la cuarentena, no sé si a alguno les haya pasado, pero conforme pasaban los días, el no salir era más difícil, había que tener fuerza de voluntad precisamente para no salir. Por ahí alguno en algún momento no tuvo la suficiente fuerza y de repente después no salió. Salió, perdón. Y luego hay un limitado egoísmo, y esto quiero que se entienda bien, el modelo neoclásico asume que las personas maximizan su utilidad. En cambio, las personas en la vida real, digamos, muestran pues preocupación por sentimientos de justicia, de equidad, altruismo, ¿no? Y si bien esto en el modelo neoclásico se ha incorporado y se ha tratado de incorporar de ciertas maneras, en la economía del comportamiento se explica incluso los fundamentos psicológicos que puedan dar a conocer y a explicar esto, ¿no? Así, en distintas ocasiones, lo que se observa es que nos comportamos de una manera que desde el punto de vista de la economía neoclásica se considera irracional. Y el hecho de que sea irracional, ojo, no significa y no tiene para nada una connotación negativa, ¿no? De hecho, es irracional desde el punto de vista de la economía neoclásica. Desde el punto de vista de la psicología o de otras ciencias, puede ser un comportamiento totalmente racional, ¿no? Sin embargo, en esto hablamos del comportamiento irracional en la economía neoclásica. Entonces, tenemos esta caricatura del Homo economicus, que es el que maximiza su utilidad, hace análisis costos-beneficios y todo el momento tiene capacidades de estar analizando la infinita información que existe, versus el hombre como es, pues, ¿no? El Homo sapiens. Entonces, ¿qué es la economía del comportamiento? Bueno, ahí Sendal Mullainathan y Richard Thaler, el último, lo deben conocer, el premio Nobel de Economía, a pesar de ser, definen que es una combinación de la psicología y la economía que investiga lo que sucede en los mercados donde los agentes muestran ciertas limitaciones propias de su naturaleza, ¿no? Y estas limitaciones son las que precisamente ya he mencionado. Luego está Kammerer y Lowenstein, que dicen que es una rama, complementan esta definición, que la economía del comportamiento es una rama que amplía el poder explicativo y predictivo al incorporar fundamentos psicológicos que describen de manera más real la forma de actuar del ser humano. La economía del comportamiento es mucho una ciencia empírica y muchas veces se le confunde o no se sabe muy bien la diferencia con la economía experimental. Y es que para demostrar estos sesgos o estas desviaciones del modelo neoclásico, se apela a la experimentación, ¿no? Y se ve cómo se desvía o no el comportamiento de los seres humanos respecto a lo que predecía el modelo neoclásico, ¿no? Pero son en realidad ciencias, ramas de la economía distintas. Un tema importante, y aunque en un inicio, de repente ya incluso desde los años 70, en algún momento se pensó la economía del comportamiento como un sustituto al modelo neoclásico. Los autores actuales y la literatura más actual tienen el consenso de que es un complemento al modelo neoclásico y lo que hace es ampliar el poder explicativo, tratar de superar ciertas limitaciones en cuanto hay supuestos que no necesariamente se cumplen, pero no se busca reemplazar la economía neoclásica, sino mejorarla, ¿no? Como se dice, como está en el texto. Entonces, se complementa, no se suplanta la teoría neoclásica.
Y un dato importante es que un ser humano sobrepasado por sus limitaciones cognitivas y de fuerza de voluntad, incapaz de actuar racionalmente, es igual de real que un ser humano perfectamente racional, ¿no? Entonces, ambas caricaturas, y esto me gusta resaltar, se deben evitar. ¿No? Siempre los extremos son malos, pues, ¿no? Entonces, acá tenemos a Mr. Spock y a Homero Simpson, y en realidad los seres humanos no somos ninguno de los dos, ¿no? No tenemos habilidades ilimitadas de hacer cálculos costo-beneficio para todo, pero tampoco nos dejamos influenciar y no tratamos de maximizar nuestra utilidad. Y de hecho, aprovecho esto, es importante, ahora en el debate, y no sé si ustedes lo han escuchado, se decía que las ciencias conductuales deberían aportar más en el contexto de la pandemia, ¿no? Y es cierto, y yo estoy de acuerdo. Sin embargo, no es que la solución esté solo en la economía, en las ciencias conductuales o en los aportes de la economía conductual, ¿no? Igual se va a requerir el enforcement de la ley, el hacer cumplir, el supervisar, el monitorear, el aumentar la probabilidad de castigo en ciertos casos, ¿no? Las medidas tradicionales van a seguir siendo necesarias y en muchos casos, sí, los cambios conductuales son importantes, sí se necesitan, pero no van a ser suficientes, ¿no? Se requiere un diseño de política que consiga, que justamente complemente ambos casos. Como les mencionaba, la economía del comportamiento es sobre todo la aplicación, ¿no? Porque desde el punto de vista teórico, en realidad hay conceptos de la economía conductual que vienen desde la época de Adam Smith, pero su relevancia, su aplicación es reciente, sobre todo en políticas públicas. El Reino Unido fue el primer país en establecer un equipo formal que utilice la economía del comportamiento para mejorar el diseño e implementación de sus políticas. Y a raíz del éxito que se tuvo, bueno, Estados Unidos y otros países han establecido unidades formales de economía del comportamiento en sus diferentes ministerios, ¿no? De hecho, el Perú tiene Minedulab, que es un laboratorio del Ministerio de Educación que utiliza o que ha utilizado el tema de economía del comportamiento en innovaciones que se han aplicado y han sido resaltados a nivel internacional, ¿no? Y otro tema interesante es que no solo esto se da a nivel de gobierno, sino también en organizaciones transnacionales, incluidas la Unión Europea, la OCDE, el Banco Mundial. El BID también tiene un equipo de economía del comportamiento muy activo, y también en empresas y consultoras privadas, ¿no? Son cada vez más las empresas que tienen su equipo de behavioral design o de ciencia, o lo combinan a veces con big data. Las consultoras grandes también ya tienen equipos de ciencias conductuales, ¿no? Entonces cada vez el campo, por así decir, laboral, donde se puede desarrollar el tema conductual es más amplio. Pasada esta breve introducción, quería hablar sobre los conceptos clave que hay para analizar la situación actual, la situación de la pandemia, ¿no? Algunos de los conceptos, en verdad, por cada uno de estos podríamos tener 2, 3 sesiones, pero en términos de preferencias, está el tema de aversión a la pérdida, que es que las pérdidas las sentimos más que las ganancias, ¿no? O sea, la desutilidad, si se pudiera medir en una magnitud tal, la desutilidad de perder 100 soles es mucho mayor que la utilidad que nos da ganar 100 soles, ¿no? Entonces, por ejemplo, si se da una vacuna y se dice que tiene 80% de probabilidad, se puede salvar al 80% de la población, versus otra que te dice que vas a perder al 20% de la población. En realidad son iguales, pero las personas tenderían a preferir la que dice 80% de salvar, ¿no? Porque es como lo sienten como algo como ganar. En cambio, el perder, así sea 20%, ya suena no nos gusta perder, ¿no? Está el sesgo por el presente. Esto es de que descontamos irracionalmente el presente
Y un tema que me gusta notar acá es que no necesariamente el sesgo por el presente, es decir, que preferimos las cosas hoy a las cosas mañana, porque eso es racional desde el punto de vista económico, y por eso existe el concepto de la tasa de interés, el valor del dinero en el tiempo, etc. Eso no es lo irracional. Lo irracional es no darnos cuenta de que en el futuro, mi yo futuro, también va a preferir el presente al pasado, ¿no? Entonces, cuando digo ya mañana lo hago, ¿por qué no me doy cuenta que mi yo futuro, el de mañana, también va a decir ya mañana lo hago, ¿no? Y al final nunca lo hago. Por ahí va el tema del sesgo por el presente. Sesgo del status quo es que no nos gusta cambiar, nos molestan los cambios, ¿no? Entonces, por ejemplo, aunque lo vamos a ver después, pero el tema de empezar a usar la mascarilla, pues es un cambio cultural inclusive, ¿no? O sea, de repente en el Asia es mucho más fácil, pero estos cambios nos cuestan en general. El tema de normas sociales lo dejo porque lo vamos a ver más en detalle a continuación. Luego tenemos el tema de creencias, que también los 3 primeros los vamos a desarrollar, no los toco acá. Y hay heurística de representatividad. El concepto de heurística lo vamos a ver en un ratito, pero ¿a qué hace referencia la heurística de representatividad? Las heurísticas son como unos atajos, ¿ya? Cuando tenemos mucha complicación para resolver un problema o para pensar en alguna solución, a veces tomamos atajos. Y en este caso, este atajo de representatividad lo que quiere decir es que en lugar de pensar en cuál es la probabilidad de algo, pienso en qué tan representativo es A de B, en lugar de pensar en cuán probable es que A cause B, pienso en qué tan representativo es A de B, ¿no? Porque pensar en una representatividad es mucho más fácil, pero eso me puede llevar a errores, sobre todo, por ejemplo, si existen estereotipos. Y bueno, luego está el tema del procesamiento de la información, el pensamiento automático versus el pensamiento reflexivo, el pensamiento automático, y esto está demostrado desde la neurociencia, el cerebro funciona como si hubieran 2 sistemas, uno el automático y el otro el más reflexivo, el más pensante. Y entonces, dependiendo del contexto y la situación en la que yo esté, mi cerebro puede usar uno o el otro, ¿no? Entonces, si yo tengo muy poco tiempo para responder algo y estoy asustado, estoy estresado, probablemente este sistema automático me trate de dar una respuesta rápida, que en muchos casos puede ser la correcta, pero en muchos otros también me puede llevar a cometer errores. Y un gran problema que tenemos es que por más que queramos, este pensamiento automático, por más que digamos, no, ya me quiero concentrar, quiero hacer esto bien, al automático nunca lo podemos apagar, siempre está ahí distrayéndonos. Y bueno, el último, que es el efecto encuadre o marco o framing, que es cómo nos dan la información. Desde el punto de vista de la economía neoclásica, el cómo nos den la información no debería importar, siempre y cuando sea la misma información y sea veraz. Sin embargo, como en el ejemplo de este seguro, entre un seguro que puede salvar al 80% de la población y otro que va a dejar que muera el 20%, si bien la información es la misma, nosotros, cómo nos las den, va a marcar nuestras preferencias, ¿no? Perdonen si he corrido un poco acá, pero en realidad es como que es un resumen súper conciso de muchos temas y de muchos conceptos que ve la economía del comportamiento. Y ahora sí voy a entrar a ver un poco en detalle algunos de ellos y su relación más con el tema de la pandemia actual. Para ello y para el tema de las normas sociales, quería que vean un video corto, y luego lo podemos discutir un ratito. Stop. Pay attention. Take a look at this crowded waiting room. These people may appear to be waiting for the eye doctor, but they're actually waiting for the first test subject in our hidden camera experiment. And here she is, right on time for her 12 o'clock appointment. Hi, how are you doing? This woman thinks she's here for a free eye exam. Have you been here before? No, it's my first time. What she doesn't know is that everyone else in this room is working for us. They'll be with you in just a couple minutes. Today we're running an experiment on social conformity, and the test starts now.
Did you hear that? These people sure did. It doesn't take long for our test subject to notice a pattern. Beep means stand up. But why? And if you were in her shoes, what would you do the next time the tone sounds? While you might think you make your decisions all on your own, when it comes to peer pressure, all too often, your brain is just following the crowd. It's all around you, every day, an invisible force you're probably not even aware of. It affects what you do, how you think, and who you are. It's called social conformity, or peer pressure. And while it might not sound like a good thing, it's actually not so bad. The truth is, your brain craves synchronicity and takes comfort in the ease and efficiency of just going with the flow. And whether it's simply knowing what to wear in the morning, supporting your team at the big game, or even marching off to war, we're all programmed to be part of the group. And that's because your brain knows that there's power in numbers. We set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just 3 beeps, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. Ok. Bueno, ahí en el video creo que está un ejemplo clarísimo de lo que es la norma social, ¿no? Cómo esta paciente se para ante el sonido de un timbre solo porque vio que el resto lo hacía, sin saber necesariamente por qué se tenía que parar, ¿no? Y sintió la presión del grupo, y ante la presión del grupo se comportó como se comporta el grupo, ¿no? Entonces, este concepto es muy poderoso en la economía del comportamiento. Hay muchos experimentos, mucha literatura que muestra cómo el desear comportarnos como los demás, o el saber qué es lo que espera, qué es lo que la gente quiere que nos comportemos, influye mucho en nuestra conducta, ¿no? Si nosotros pensamos que el resto de gente quiere que hagamos A, entonces nos vamos a ver presionados a hacer A, ¿no? Hay muchos experimentos desde política pública que apelan a la norma social, al decirle, oye, el 90% de tus vecinos ya pagó los impuestos, págalos tú también, ¿no? Y si bien uno podría pensar, y yo era uno de ellos, en Perú eso no funciona. De hecho hay un paper muy interesante de Lucía del Carpio, una investigadora de Grade, donde muestra que la norma social en Perú, en algunos distritos de Lima, tiene efectos positivos incluso para hacer que la gente pague sus impuestos, ¿no? Su impuesto predial. Entonces, el concepto de norma social es muy grande, y ahora se puede usar para bien, pero también nos puede llevar a comportarnos de alguna manera que no necesariamente es la mejor, ¿no? Y un ejemplo claro es el tema de hace ya 3 meses, 4 meses, cuando la gente salió a comprar papel higiénico en manchas sin saber por qué, ¿no? Solo porque sentía la angustia, la presión de que el resto estaba comprando y entonces yo también tenía que ir a comprar. Y eso claramente es un comportamiento obviamente irracional, pero donde se dejan guiar por lo que hace el resto o la mayoría. Y lo bueno, por ejemplo, es que en diferentes países, y en el Perú también, el uso de la mascarilla se ha vuelto la norma social. Ya uno sale y es bien raro ver a alguien sin la mascarilla, y si hay alguien sin mascarilla probablemente sea mal visto por el resto de la gente, ¿no? Entonces, y eso, como decía, quizás hace 2 meses era algo impensable, pero ya que la mayoría lo hace, es más fácil. Y algo que uno puede pensar y debatir, y de hecho un tema a investigar y que probablemente se pueda discutir en el curso en más detalle, es, por ejemplo, ¿por qué la mascarilla se ha vuelto la norma social? ¿Por qué usar la mascarilla se ha vuelto la norma social? ¿Y por qué no mantener el 1,5 metros o 2 metros de distanciamiento social también no se vuelve la norma social? O sea, ¿por qué, a pesar de que
nos ponen los stickers en el piso de dónde pararnos, nos pintan círculos, en algún momento ya no importa y la gente está toda apretada. Y hay distintas explicaciones, obviamente no voy a entrar en el detalle acá, pero es un tema, creo, todavía sin respuesta, porque pues, claramente si la tuviéramos ya se hubiera solucionado el problema, pero que se puede pensar bastante en qué hace que en la mascarilla sí y en este tema del distanciamiento no. Pueden haber temas físicos, pero también algo de psicología, algo de, no sé si de cultura hay también detrás, ¿no? Y son cosas que la economía conductual, un problema, por ejemplo, que desde la economía conductual se puede analizar. Otros sesgos que ven el tema de economía conductual y que tienen especial relevancia en el contexto actual son el exceso de optimismo, que está definido como subestimar la probabilidad de eventos negativos y sobreestimar la de eventos positivos. Entonces es, por ejemplo, pensar que si yo participo en un sorteo, en una lotería, la probabilidad de ganar es mucho más alta, ¿no? O de que las cosas salgan bien, soy optimista respecto a. Un ejemplo bastante hasta chistoso, diría yo, de esto es, se le pregunta a recién casados, cuán probable es, para cuánto creen que vaya a durar su matrimonio, y la mayoría, o el 100%, responden para siempre, ¿no? A pesar de que la probabilidad de divorcio, creo en Estados Unidos está alrededor del 40%, en Perú no sé cuál sea, pero claramente la probabilidad de que tu matrimonio vaya a durar para siempre es reducida, ¿no? Sin embargo, si no hubiera este exceso de optimismo, pues, no sé, de repente nadie se casaría. Luego hay un exceso de confianza que está muy relacionado con el exceso de optimismo, pero tiene que ver con la confianza ya de lo que yo puedo hacer, ¿no? Uno mismo. Entonces yo sobreestimo mi capacidad para realizar cierta tarea de manera satisfactoria. Por ejemplo, creo que soy el que mejor maneja, ¿no? En Estados Unidos también se hizo una pregunta a estudiantes de si creían que manejaban mejor que el promedio, y el 80 y pico % respondió que sí, que creían que manejaban mejor que el promedio, lo cual claramente es imposible, ¿no? Porque el 83% no puede ser mejor que el promedio. Y en el contexto actual, estos dos sesgos, el exceso de optimismo y el exceso de confianza, pueden generar el hecho de no cuidarme lo suficiente, pensar que no me voy a contagiar, si ya si me puse la máscara ahí ya, y de repente el protector, entonces ya tengo un exceso de confianza y ya no mantengo la distancia porque me siento seguro porque estoy con la máscara, ¿no? Hay distintos... estos sesgos me pueden llevar a tomar comportamientos irresponsables respecto al cuidarme, ¿no? Y bueno, ahí está la caricatura de me veo como un león, pues no me va a pasar nada. Pero el contexto actual, el del COVID, genera un tema bien interesante porque ante estos sesgos está el coronavirus, ¿no? Y el coronavirus cada vez, o sea, genera miedo, ya genera... ¿no? El temor, ver todas las noticias de la gente que fallece, de la gente que está internada en los hospitales, le genera miedo a la gente, le genera pánico. Y entonces acá se da un contraste, porque por un lado tengo estos sesgos de optimismo y de confianza, y por otro lado tengo este sentimiento de miedo, de temor, que chocan, ¿no? Uno con otro. Entonces el rol del hacedor de política y del comunicador se vuelve clave, porque la estrategia que debe diseñar tiene que lograr un equilibrio entre estos sesgos, ¿no? Yo no puedo decir, no, todo va a estar bien, y generar el sesgo de que no tengan miedo, porque puedo generar el exceso de confianza, ¿no? Y tampoco puedo decir, generar preocupación, más preocupación en la población, porque ya están bastante atemorizada con las noticias y con todo lo que sale en los medios, ¿no? Entonces hay ese equilibrio en la comunicación que hay que buscar,
y que no es fácil, ¿no? Es un reto. Luego está el tema de las heurísticas. Y como les dije, esto es ante las limitadas racionalidad y las limitaciones que tenemos, las personas suelen recurrir a ciertos atajos o reglas generales para tomar decisiones de manera rápida y con un costo computacional bajo. Un ejemplo muy sencillo para entender esto es piensen en un deportista, en un beisbolista que tiene que batear o en un futbolista que tiene que patear un penal. O sea, el futbolista en ese momento no va a estar analizando las estadísticas en su cabeza, ¿no? O sea, probablemente tenga un atajo que dice si el arquero se mueve un poquito para la derecha, yo pateo para la izquierda, ¿no? No sé, cualquier cosa así, que sea rápido. Y eso me soluciona el problema en muchos casos, pero en algunos otros, dado el contexto, me puede llevar a cometer errores, ¿no? Y entonces la idea es tratar de ser consciente de estos errores, ¿no? Porque pueden ser automáticos, instintivos, prácticos, pero con probabilidad alta de cometer errores sistemáticos. Y hay uno, en particular, un atajo, que se llama el de disponibilidad, que quiere decir que la facilidad con la que podemos recordar algo en cierta circunstancia, la utilizamos para estimar la frecuencia o la probabilidad con lo que ello ocurre. Entonces, si a mí me preguntan, ¿cuán probable es, cualquier cosa, que alguien se fugue de una prisión? Yo en realidad no tengo la probabilidad. Lo que hago es tratar de pensar si me acuerdo de alguna fuga, de alguna prisión, y si me acuerdo rápido y fácil, porque salió en las noticias, fue un gran escándalo, yo diga, probablemente sobreestime esa posibilidad, esa probabilidad, ¿no? En cambio, si no me lo acuerdo, es muy difícil de recordar para mí, probablemente diga que la probabilidad es baja. Ese atajo tiene sentido porque es probable de que lo que yo más recuerde también sea lo que más pase, lo que más ocurra, y entonces lo que mayor probabilidad tenga. Pero también puede ser que esté influenciado porque en los medios, en la prensa, lo pasan demasiado, ¿no? Lo resaltan mucho, y entonces yo le atribuyo una mayor probabilidad de la que realmente tiene, y eso puede generar una regulación anecdótica, ¿no? O puede generar que yo le atribuyo una probabilidad que realmente no es a ciertas cosas. Y eso es lo que probablemente pueda haber pasado con la pandemia, y ya no tanto ahora, pero hace unas semanas uno prendía las noticias en la mañana y solo veía a la gente en los mercados, la gente que salía de su casa, la gente que no respetaba la cuarentena. Y probablemente uno atribuía una mayor probabilidad de que la gente no estaba respetando la cuarentena cuando la data era otra, ¿no? La data, a pesar de que uno piense de que nadie respetaba la cuarentena, en un inicio y durante un cierto tiempo, la mayoría de la gente sí respetaba la cuarentena, ¿no? Pero es que la prensa o lo que yo veía, yo no veía a la gente en sus casas, pues veía a la gente fuera de sus casas, y entonces tendía a pensar que nadie respetaba. Y esto es importante porque puede generar que políticas no basadas necesariamente en evidencia. Y para eso quería mostrarles el tema de la movilidad y esta política que en el Perú duró unos días de salir intercaladamente, ¿no? Un día hombres, un día mujeres. Y acá tenemos la data de movilidad de Google, que mide la movilidad hacia los mercados en Perú, supermercados, almacenes, tiendas y farmacias. Mide cómo ha caído esa movilidad mirando los datos de GPS de los celulares, ¿no? Entonces tenemos la data desde el 30 de marzo hasta el 17 de abril, respecto al periodo base que era en enero. Entonces, digamos, el 31 de marzo, la movilidad respecto a enero, si no me equivoco, sí, creo que era enero o febrero, había caído en 56%. ¿Ok? Este 2 de abril es el día en el que el presidente anuncia la medida de que a partir de ese día, un día salían los hombres, otro día salían las mujeres, y los domingos no salía nadie. Entonces, tenemos que el 4 de abril, al día siguiente, o a los 2 días, lo anuncia un jueves, y creo que esto empieza a funcionar un viernes. Sí, este es un viernes, el primer viernes después de la medida, el sábado después de la medida, incluso, y acá se sabía que al día siguiente no iba a salir nadie,
hubo una reducción de 64% en la movilidad respecto al periodo previo. Obviamente el domingo nadie salía y la caída fue brutal. Y luego viene el lunes, que hay una caída de 53%. Bueno, al día siguiente, el martes, menos 60%, y ya después viene Semana Santa, que es el miércoles. La caída no es tan grande porque se sabía que jueves y viernes nadie podía salir, y más bien el presidente, si no me equivoco, el día miércoles dijo, bueno, ya esto no ha funcionado, y lo vamos a eliminar. Y dijo no ha funcionado probablemente por dos cosas. Uno, que está el tema de la refrigeradora en los hogares, y que decían que efectivamente el porcentaje de hogares que no tienen un refrigerador es bastante elevado en el país, y entonces no se podía hacer esto. Sin embargo, si fuera ese el real motivo, tampoco tendría sentido prohibir que la gente salga los domingos, porque igual había que comprar comida para ese día, ¿no? Y el otro motivo estaba en que en la televisión salía que los hombres salían el día que tenían que salir las mujeres tenían que salir el día de los hombres, hacían un montón de bromas sobre hombres yendo a los supermercados, qué sé yo. La idea en lo que se veía en los medios era que no se estaba respetando la norma. Pero la evidencia, por lo menos en estos pocos días que hay de data, nos dicen que sí hubo una reducción, porque el lunes que hubo esta reducción, la caída fue mayor que el lunes siguiente. Y el martes también, la caída fue mayor que las semanas siguientes, ¿no? Entonces, y es cierto, es un periodo complicado de analizar, ver la Semana Santa, pero digamos, la data en sí, la evidencia, no necesariamente era esta, ¿no? Entonces, probablemente ahí las autoridades se dejaron llevar por lo que estaba disponible en sus mentes, que era lo que salía en los medios, ¿no? Y no necesariamente analizar esta data que no salió, pues salió unas semanas después. Y entonces a esto voy con lo que los hacedores de política son seres humanos y también tienen sesgos, ¿no? Entonces, otro sesgo que hay es un sesgo de confirmación, que es yo tengo los hechos objetivos y yo tengo lo que creo. Pero de los hechos objetivos yo solo me fijo en lo que creo, y me cierro ahí, ¿no? Y no necesariamente veo las otras cosas que van en contra de lo que yo estoy creyendo. Y eso me puede llevar a tomar medidas equivocadas, ¿no? Generar cambios en mi política, aferrarme a lo que yo creo, ¿no? Y eso es algo que en general todos tenemos, ¿no? Si nos dan la evidencia, tratamos de adecuarla a lo que creemos, más que mirar objetivamente esto, ¿no? Y hay que estar conscientes de esto y tratar de no caer en ese problema. Voy avanzando. Esto es lo último que les quería mostrar. Este es un gráfico muy interesante de esta Behavioral Economics Guide. La pueden googlear y descargar, es gratis. Porque se hace un análisis de cómo los objetivos y las medidas que tiene la economía del comportamiento respecto al cambio climático son totalmente replicables y aplicables al caso del COVID-19. Se mencionan 4 objetivos: el capturar la atención de la gente, y este es el único que en el caso del COVID no es necesario porque todo el mundo está atento a lo que pasa con el COVID, entonces no se necesita. En el caso del cambio climático, por épocas quizás hay mayor o menor atención, pero en general no necesariamente la gente está atendiendo el problema. Luego, pero los otros 3 sí se cumplen, ¿no? Se requiere que las personas contribuyan al bien social. ¿No? Este objetivo de acá, de contribuir al bien social, en el cambio climático es clave, en el COVID también. El hecho de que yo salga con mascarilla, no sé si vieron la infografía del MINSA, es más importante para el prójimo que para mí, en cuanto a la probabilidad de contagiar, o que yo mantenga la distancia social, etc., ¿no? Entonces, y en el cambio climático, bueno, está claro cómo que se tiene que lograr con este objetivo. Luego está el tema de facilitar la medición certera de los riesgos, los costos y los beneficios. En el cambio climático es muy complicado porque son cosas que van a pasar de acá a 5, 10 años, con muchas probabilidades de qué pasa si se reduce, no se reduce las emisiones, qué va a pasar si aumenta 1 o 1.5 grados la temperatura. Es complicado medir.
En el caso del COVID también, ¿cuál es el riesgo? Todavía no se sabe bien si es que la partícula viene por el aire o no, cuál es el riesgo de contagio, cuál es el costo y el beneficio, no sé, de usar mascarilla, de tal o cual medida. Y lo último es hacer disponible información compleja de manera más accesible, más simple, ¿no? Hay mucha información científica en ambos campos que se requiere transmitir de manera sencilla para que la gente la entienda y la interiorice, ¿no? Y entonces acá se da como una caja de herramientas que la economía conductual propone, las ciencias conductuales proponen para alcanzar estos objetivos, que pueden ser tanto para el COVID-19 como para el cambio climático. De hecho, esta gráfica estaba hecha para el cambio climático, pero se adapta totalmente para el COVID, y eso es lo interesante y lo entretenido. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el comunicar la norma social, ¿no? El comunicar la norma social, el decirle a la gente qué es lo que quieren que hagan. En el caso del cambio climático se ha utilizado para reducir energía eléctrica, para reducir consumo de agua. En el caso del COVID, la norma social se puede utilizar para comunicar la deseabilidad del lavado de manos, ¿no? Que está también relacionado a esto, a generar un engagement, un compromiso de la gente con el bien social. Hacer que la información sea simple, un mensaje clave ahí en la economía conductual, en el NACH, hacerlo lo más simple que se pueda. Reducir los costos presentes y tratar de distribuirlos a lo largo del tiempo, tanto para el cambio climático como para el COVID. El cambio climático es, oye, pero yo, o sea, mi consumo de agua hoy, mi consumo de luz hoy, ¿qué me importa el largo plazo? Yo quiero la utilidad hoy, ¿no? Entonces tratar de reducir esos, el costo de ser ecoamigable, ¿no? Reducir el costo de prevenir los contagios, el costo de no salgas, no vayas al restaurante, no vayas al bar, quédate en tu casa. Eso tiene un costo, y es un costo presente. El beneficio, bueno, es a futuro y es incierto, ¿no? Entonces es difícil esto. Bueno, luego tratar de dar métricas más intuitivas para expresar la información. Ya no sé si vieron que en Estados Unidos, sobre todo porque no usan el sistema de metros, se decía, mantén una vaca de distancia, ¿no? Entonces es una forma fácil e intuitiva de decir que es 1,5 metros, ¿no? Y así hay distintas herramientas que se pueden utilizar para ambas crisis, ¿no? Y es muy interesante, se podría analizar en detalle cada una de estas herramientas. Y bueno, ya para terminar, en realidad lo que yo quería es aprovechar para mencionarles algunos temas sobre el programa en sí, el programa de especialización. Esta es la tercera edición del programa. Tenía el honor ahí de dirigir la primera y la segunda edición. En este caso la tercera está a cargo de Yanis, la dirección, pero sigo siendo docente del programa. Y quería comentarles que este es un programa, es el único programa que tiene este nivel de profundidad de las ciencias conductuales disponible en Perú. Tiene muy marcada el tema de los fundamentos teóricos y prácticos desde el punto de vista de la economía y desde el punto de vista de la psicología, porque, claro, no todos son economistas, no todos son psicólogos, no todos son comunicadores, y en este programa, en los últimos 2 años, han habido administradores, sociólogos, abogados, marqueteros, economistas, psicólogos, profesionales de salud. Entonces, el tener un público tan variado es un gran reto, pero también es una gran oportunidad que permite aprender de distintos lados. Entonces, y necesita un refuerzo de los fundamentos teóricos, ¿no? Entonces hay un primer módulo de fundamentos básicos de economía, de políticas públicas, porque estamos en la Escuela de Gestión Pública, fundamentos básicos de estadística, y luego está el tema de la introducción a lo que es la economía del comportamiento, a fundamentos psicológicos aplicados a las ciencias conductuales, y diseño de ciencias conductuales.
el diseño de intervenciones aplicando economía conductual, ¿no? Entonces, hay un curso, este módulo de fundamentos es básico. Luego tenemos aplicaciones al campo del derecho, en la comunicación y en las políticas públicas. Se ven casos de aplicación, se revisan experimentos que se han dado, se tratan casos, ¿no? Entonces, ya con los fundamentos dados, hay que ver cómo se aplican estos. Hay técnicas y metodologías, tanto de investigación cuanti como cualitativa, lo cual es muy interesante. Y luego hay este taller aplicado, el Nadjaton, que es como un taller integrador en donde los estudiantes en grupos tratan de responder a una problemática particular, ¿no? Que, por ejemplo, podría ser la que mencioné hace un rato, de por qué no se vuelve el distanciamiento social la norma social, ¿no? Y entonces ahí la idea es tratar de revisar todo lo aprendido a lo largo del curso y del programa para responder a esa pregunta. Entonces, en realidad, el curso es bastante completo, tiene esta visión de integrar economía con psicología, con comunicación, con algunas cosas de derecho, de política, y de repasar no solo la parte aplicada, sino también dar los fundamentos teóricos necesarios, ¿no? Eso quería destacar del programa. Y bueno, con eso termino y estoy atento a sus preguntas. Muchas gracias, Nicolás. Como primera pregunta tenemos, ¿en el Perú tendremos ejemplos de aplicación de la economía del comportamiento en el ámbito jurídico? En el ámbito jurídico no es mi especialidad y no estoy seguro de si se haya aplicado en el Perú, pero en el extranjero sí. En el extranjero sí, de hecho hay carreras que se dedican, en el derecho, especialistas que se dedican a ver, por ejemplo, cómo cómo presentar la información o el cómo influir en las emociones del juez o del jurado, dependiendo del sistema, pueden generar una distinta respuesta a distintos escenarios, ¿no? El cómo dar la información, cómo se plantea la información es clave. De hecho, el profesor del curso de la aplicación al derecho tiene muchos de estos ejemplos. Recuerdo uno de ellos es un caso hipotético que se les plantea a estudiantes de derecho. Se les dice, hay una denuncia ante una farmacéutica de una ciudadana que está denunciando que el hecho de las pastillas anticonceptivas que consumía le generaron un cáncer de útero y está denunciando a la farmacéutica. Y le preguntan a los estudiantes de derecho cuán probable creen que sea el que sea real la denuncia. Y en un grupo se le dice que los está denunciando por $500,000 y en el otro grupo se le dice que los está denunciando por $5,000, por decir cualquier cosa. Y está demostrado que a estos estudiantes a los que se les preguntó esto, cuando leen el monto 5,000, dicen no, debe ser mentira. Cuando leen 500,000, le dan una mayor probabilidad de realidad. Y te muestra ahí cómo el framing y un dato que no debería tener nada que ver con la probabilidad o no de que efectivamente se haya generado cáncer, que es el cuánto yo quiero de indemnización, influye en las decisiones de futuros jueces, de futuros abogados, ¿no? Así como ese ejemplo, hay varios estudios. Yo personalmente no conozco de alguna aplicación en el campo jurídico particular del Perú, pero sí sé que se revisan casos de otro tipo, de otros países relacionados al derecho, ¿no? Perfecto. Como siguiente pregunta tenemos, ¿cree que ha faltado NUYES para el distanciamiento social? ¿Qué ha faltado, perdón? NUYES. Ah, ok. O sea, por ejemplo, uno de los Natch es estas huellas, ¿no? Que ponen en el piso para que la gente sepa dónde estar y sea más fácil mantener la distancia social. Quizás no es suficiente. O sea, bueno, claramente no es suficiente, pero quizás si es que
a esas huellas le hubieran puesto un poquito de relieve, ¿ya? Que te haga tener que levantar el pie para salirte del círculo o estar incómodo si no estás en el círculo, de repente hubiera tenido mayor impacto, no lo sé. Sería algo que habría que experimentar, ¿no? O no sé, ya cosas muy locas. El otro día salió un señor que tenía como un hula hula a su alrededor y eso mantenía el distanciamiento social, pero también ya uno piensa cómo voy a salir yo con una cosa así a la calle, ¿no? Entonces, es complicado, pero precisamente es el tema de diseño conductual, de ver, observar qué es lo que está pasando, qué es lo que motiva o no, y cómo lograr el distanciamiento. También hay una teoría, algunos temas de que distanciamiento social es una palabra que tiene una carga negativa, una connotación negativa que se podría reemplazar por otros términos que quizás podrían ayudar a entender mejor la necesidad de estar separados, ¿no? Perfecto. Como siguiente pregunta tenemos, ¿qué técnicas de predicción o clasificación son utilizados de forma más habitual en los estudios de economía conductual? En realidad no es tanto de predicción. En la economía conductual lo que más hace es experimentos aleatorios controlados, donde hay un grupo de tratamiento, un grupo de control, y en el grupo de tratamiento yo busco ver si es que el darle algún nudge, el darle un microincentivo, el cambiarle el contexto en el que toma sus decisiones, genera que se comporte o no como la economía tradicional lo predecía, ¿no? Después, bueno, o sea, hay técnicas de regresión y todo esto. Hay un complemento, y eso es una rama ya adicional, que es todo el tema conductual asociado al tema de Big Data, de Machine Learning y ese tipo de cosas, que sí se desarrolla en el campo de la economía conductual. Hay bastante de eso, hay bastante, por ejemplo, estas aplicaciones que están creándose para ver el tema de los contactos y de esto. Entonces son distintas técnicas, ¿no? Pero en general lo fundamental en la economía del comportamiento para poder ver si es que nos comportamos o no de la manera que decimos es los experimentos aleatorios controlados, ¿no? Los RCTs. Perfecto. Como siguiente pregunta tenemos, ¿qué intervenciones de economía del comportamiento en el ámbito financiero, ejemplo bancarización, han tenido éxito en el mundo y se podrían aplicar en nuestro país? Ya, ahí hay un ejemplo muy claro y que lo desarrolló Richard Thaler y es una de las razones por las que ganó el Nobel, que es el Save More for Tomorrow, ahorrar más para el futuro. Ahorrar más mañana para el futuro. ¿Y a qué se refiere esto? O sea, se identificó que la gente no ahorraba para el futuro porque, uno, el futuro es lejano y no nos importa tanto. Y entonces lo que hicieron fue hacer que el ahorro sea automático. Entonces, ¿cómo fue esto? Cuando la gente entraba a trabajar a Estados Unidos, a una empresa, donde el ahorro es voluntario para la jubilación, por ejemplo, muy poca gente se inscribía en el plan de ahorros que se le ofrecía. Lo que hicieron fue cambiar y hacer que el default, todos entraran por default a ahorrar, pero si es que no querían ahorrar, decían, oye, yo no quiero, lleno mi solicitud, ya no para ahorrar, sino para dejar de ahorrar. ¿Okay? Entonces, ese fue un primer cambio. Y con ese primer cambio lograron que el porcentaje de personas que ahorraba efectivamente para su jubilación incremente considerablemente. Pero tuvieron un segundo problema, que era cuando yo entraba con una tasa de ahorro muy baja. Y si me decían, oye, cada año me decían, oye, ahora ahorra más, incrementa tu tasa de ahorro, no quería, pues, ¿no? Me quería quedar con el default, con el que yo ya había entrado. ¿Qué hicieron para eso? Dijeron, ¿qué pasa si te decimos, cuando tú entras al plan, en tu plan te ponemos que cada vez que te aumenten el sueldo, tu tasa de ahorro también va a aumentar? Entonces, si tú primero entras ahorrando 4% o 5%, ante tu futuro aumento de sueldo, ya no vas a ahorrar 4, sino 5% o 6%. ¿Por qué? Porque ya dejas de sentir el ahorro como una pérdida, y ya no es una pérdida, uno, que ya no es hoy, es cuando me aumenten el sueldo, y dos,
que ya no va a ser una pérdida, porque como es un aumento de sueldo, igual sigo ganando, igual voy a seguir ganando. Entonces, ya, sí, voy a ganar menos quizás por ese ahorro extra, pero ya no siento una pérdida, ya no siento que de mi sueldo me están quitando 5 o 6% y lo están metiendo a mi fondo de ahorros, que en realidad no es una pérdida, pero lo siento así, ¿no? Entonces, ese ejemplo es muy claro y se puede ver cómo replicar en Perú, y hay muchos otros ejemplos de fomento de ahorro desde el lado de las ciencias conductuales, pero ese es como el estándar dorado, creo, de ejemplo. Perfecto, continuamos con las preguntas. El comportamiento de los piuranos durante los primeros meses de la pandemia mostró un perfil irracional en términos de distanciamiento y cumplimiento del toque de queda. Lo mismo con los connacionales que cobraron los bonos. En este contexto, ¿el exceso de confianza podría ser una explicación? No voy a hablar del tema de Piura porque no sé si sea algo, no, o sea, no sé y no me gustaría hablar de cosas que no sé. Pero en el caso de las personas que salían a cobrar su bono, también un tema de conductual que no lo he tratado en esta presentación es el limitado ancho de banda mental que tenemos. O sea, las personas tenemos una capacidad de atención dada, una capacidad para ver nuestros problemas dados, ¿no? Y la pobreza es una gran limitación de esa capacidad. O sea, hay experimentos y hay evidencia que demuestra que la gente pobre tiene no solo una pobreza monetaria, sino también una pobreza en su capacidad de prestar atención a las cosas, a este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, uno puede pensar en una familia pobre que tiene que decidir a qué escuela mandar a su hijo, y de repente no le da la atención necesaria, porque está preocupado en que si no trabaja ese día no come, ¿no? Entonces es como, oye, ¿por qué fuiste irracional y no le dedicaste más tiempo a tu hijo a ver qué colegio va a tu hijo, si eso va a definir su futuro? Y era porque, o sea, yo en ese momento estaba enfocado en que tenía que trabajar para comer. Y lo mismo, en muchos casos, puede haber pasado con la gente que tenía que ir a cobrar su bono, ¿no? No ha habido distanciamiento social, ¿por qué no hacen la cola? ¿Por qué no sé qué? Porque probablemente esas personas estén muy preocupadas en que tienen que conseguir ese bono, en que si no están atentos y si alguien los puede colar, y entonces el distanciamiento social no lo respetaban, qué sé yo, ¿no? Hay muchas cosas que uno tiene que tratar de fijarse y de entender, y el hacedor de política, sobre todo, considerar al momento de diseñar esa política, ¿no? Entonces, probablemente si es que se hubiera considerado todo eso, más las limitaciones logísticas y ya estructurales que tenía el sistema, se podría haber mejorado, ¿no? Perfecto. ¿Hay evidencia de la economía del comportamiento en generar cambios en políticas públicas sobre la violencia de género? Es un tema que se ha tratado, no tengo ahorita en la cabeza un ejemplo claro que pueda mencionar, pero sí hay, sí hay experimentos, sí hay literatura que ha tratado el tema. Perfecto. ¿Las nuevas normas sociales impuestas por la pandemia obligan a mirar con sesgos las actividades de los operadores políticos? No entiendo muy bien la pregunta, pero siempre tenemos sesgos en lo que vemos, ¿no? Y más bien la norma social me puede llevar a comportarme de alguna manera. La norma social de usar mascarilla, la norma social de no salir los domingos, qué sé yo. ¿Cómo influye eso en la percepción que yo tenga de los políticos? O bueno, la gente tenga de los políticos, no estoy tan seguro de cómo podría influir o no. Lo que sí, más bien puede influir en mi voto, por ejemplo, ¿no? O en mis preferencias. Si yo siento que la mayoría de personas desea o quiere que gane A, entonces yo, si no tengo una preferencia muy marcada, pues marco A, ¿no? Por ahí podría ir, pero sería un tema muy interesante a analizar, ¿no? Perfecto. Dadas las deficiencias para entender lo que se lee y hacer cálculos matemáticos básicos de nuestra población, las propuestas de economía conductual desconfinamiento deberían tomar en cuenta en este panorama para su aplicación. Perdóname, Priscila, te escuché entrecortado. ¿Puedes repetir la pregunta? Las propuestas de economía conductual para el cambio social
post-desconfinamiento deberían tomar en cuenta este panorama para su aplicación? Sí, o sea, sí. De hecho, la idea es que las políticas públicas tomen en cuenta estos sesgos que tienen las personas, y no solo los sesgos de las personas en general sobre las cuales inciden la política, sino también los propios sesgos. Y eso es lo más difícil, ¿no? Todos tenemos sesgos, yo tengo sesgos, ustedes tienen sesgos, los políticos tienen sesgos, los hacedores de política tienen sesgos. La idea y lo difícil es tratar de ser conscientes, y es casi imposible ser siempre consciente de eso, y por ello es que el contexto, los cambios en el contexto nos pueden ayudar a generar mejores comportamientos, ¿no? Además de revisar papers, ¿qué nivel de profundidad tendrá la certificación en cuanto a las propuestas de solución de los estudiantes a problemas específicos basados en evidencia? Entiendo que se refiere al programa de especialización. El programa no es solo leer papers, claramente. En el programa hay un módulo teórico en el que hay que revisar material, sí, pero también hay que aplicar el conocimiento, ¿no? En el curso de técnicas cualitativas hay que salir a hacer entrevistas, hay que salir a hacer grupos focales, y en el último grupo, en el último módulo del trabajo integrador, hay que aplicar los conocimientos, ¿no? Y se presenta, y hay un jurado que lo evalúa, y se trata de que el problema sea un problema que viene desde alguna institución pública que plantea la problemática. En el primer programa, por dar un ejemplo, se planteó el tema de la anemia y de cómo generar el cuidado adecuado en los quintiles más ricos. Normalmente la política pública está enfocada en los quintiles más pobres, pero el tema de la anemia le pega mucho también a quintiles de altos ingresos, donde tienes 35% de anemia en niños del quintil de ingresos más altos, y había la preocupación de qué sesgos hay ahí y cómo puedo atacar esos sesgos, ¿no? En el segundo, el tema fue generar que los padres le lean más a sus hijos para generar apego en la primera infancia. Entonces, no solo es un tema de revisión de literatura o de revisión de papers, que es muy importante, sino también aplicar los conocimientos y ver cómo diseñar estrategias conductuales, ¿no? Perfecto. ¿Qué tanto cree que ha influido en el comportamiento de la gente ver imágenes de quienes rompían la cuarentena en forma masiva? Yo creo que ha influido y bastante. De hecho, esa era una de las hipótesis que planteaba, ¿no? De esta sensación de que nadie cumple la cuarentena, o por ejemplo, el tema de cuando se vio el tema de las escuelas privadas, ¿no? Era como, todas las escuelas privadas están mal, y en realidad no. En realidad la mayoría de estudiantes han permanecido en sus escuelas privadas. Es un grupo, sí, considerable en tamaño, pero en proporción no es tanto lo que se ha trasladado a las públicas, pero en las noticias salía todos los días. Entonces, lo que está en la agenda, lo que es fácil de recordar, muchas veces tendemos a sobreestimar, ¿no? Perfecto. Y como última pregunta, Nicolás, tenemos: ¿en base a qué atributo puedo calificar como significativa la muestra de mi población en una investigación? Uy, Priscila, perdóname, pero ¿Yo? no, la última parte te perdí. No te preocupes, repito. ¿En base a qué atributo puedo calificar como significativa la muestra de mi población en una investigación? Ya, bueno, ahí en realidad, más que significativa, tendría que ser representativa, ¿no? En una investigación. Esto es, o sea, los parámetros de la estadística tal cual. Más bien hay un sesgo en la economía del comportamiento, donde tendemos a pensar que se le llama la ley de los pequeños números, ¿no? En la estadística existe la ley de grandes números, que me dice que mientras más grande sea mi muestra, es más probable que los promedios, las variables que yo estime en esa muestra sean representativas de los parámetros de la población. Sin embargo, si yo veo en un grupo de 10 personas que los 10 están enfermos, puedo sacar conclusiones de que entonces toda la población está enferma, ¿no? O toda la población de ese departamento está enferma.
Y eso me puede llevar a cometer errores, ¿no? Entonces, es más bien, eso es un sesgo que se identifica, esto de pensar que pequeñas muestras pueden ser representativas, cuando en realidad lo que yo necesito es el tamaño mínimo de muestra que me lo dan la fórmula estadística, ¿no? Entonces, ahí es, para que sea representativo, es desde el punto de vista tradicional de la estadística.